Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Pero más allá de documentar para la posteridad con verdadera precisión, Ser consumado realismo, los Podcast. acontecimientos que marcaron una era en España y en el resto de Europa, Goya representa un icono precursor para el arte moderno en numerosas expresiones y disciplinas, desde la propia pintura, por supuesto, a las creaciones más contemporáneas en el ámbito del cine. Aquí tenemos a Carlos Saura como buen testimonio de ello. Pasando por la literatura, el teatro, las artes escénicas o la misma escultura. Su obra muestra, además, la personalidad singular del gran pintor. Un hombre cuya curiosidad fue determinante para retratar, pero para imaginar, para inventar, para crear y para interpretar la realidad. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI en la Fundación Goya de Aragón del 29 de marzo del año 21, celebrando esos 275 años del nacimiento de Francisco de Goya. Hoy queremos adelantarnos de alguna forma también al cumpleaños, ¿no?, que se celebrará dentro de unos años, ese segundo centenario de la muerte, donde no queremos celebrar, ¿no?, sino recordar. No se puede celebrar desde luego la muerte de nadie, pero sí la figura de uno de los artistas más universales de Aragón y en definitiva de la historia de España, que es Francisco de Goya. Estamos haciendo este programa desde un lugar sobrecogedor, es la Cartuja de Aula Dei en Zaragoza, un lugar absolutamente maravilloso, muy recomendable. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen para visitarlo, donde hay algunas pinturas de Goya, un pintor joven pero ya muy maduro desde el punto de vista artístico, que nos envuelven. Estamos en la iglesia haciendo este programa desde el pie del altar, y todo ello con la idea, ¿no?, de volver a Aragón, hacer un nuevo programa de Ser Historia para hablar de la figura, en esta ocasión de Goya, de su pintura y de un montón de historias más, como hacemos cada semana aquí en nuestro programa. No me queda más que dar las gracias al público que llena esta iglesia de Aula Dei, que nos va a acompañar en los próximos minutos, como decimos siempre, para intentar hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en la Cartuja de Aula Dei en Zaragoza, un lugar emblemático para la historia de Aragón, para la historia del arte español, porque delante de mí, ante mis ojos, hay una de las pinturas también más exclusivas, más extraordinarias de la experiencia vital de Francisco de Goya a lo largo de su trabajo, ¿no? Goya nació en el año 1746 y falleció en 1828. Y en ese primer tercio del siglo XIX pues elaboró algunos de los iconos, me atrevería a decir, más importantes que han supuesto la seña de identidad de Aragón y también la seña de identidad de España. A Francisco de Goya vamos a dedicar el cronovisor junto con nuestro compañero Jesús Callejo. Vamos a hablar también de un aspecto improvisado, porque no estaba previsto hablar de ello, pero vamos a hablar un poco de esa psicología, de esa personalidad más desconocida también de la figura de Goya. Vamos a hablar, por supuestísimo, del marco arquitectónico del lugar en donde nos encontramos y también de ese entorno histórico en donde se desarrolló la vida de Goya y de esta Cartuja, ¿no?, con la llegada de Napoleón a comienzos del siglo XIX y todo lo que ello conllevó. Este programa no podría ser posible si no fuera con la colaboración, la ayuda de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, a quien damos las gracias, y también ya casi desde un punto de vista más personal, aunque también institucional, a la comunidad Cheminov
camino nuevo que nos ha abierto las puertas de esta Cartuja para poder realizar este programa con todos nuestros oyentes. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues esto, ¿qué lugares más impresionantes me traes? Este lugar... Marco incomparable, ¿eh? Marco incomparable, totalmente, vamos. Parece que nos repetimos lo de marco incomparable, pero es que es verdad. Es que hay que estar aquí para vivirlo y para sentirlo, y sobre todo esa sensación de vivir, por lo menos por unos minutos, el ser cartujo, con todo lo que eso implica, ¿no? Con la sabiduría interna que tenía un cartujo en su época. Fíjate, yo estaba hablando en la introducción de la figura de Goya. La Cartuja donde estamos tiene muchísimo más, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía, de la religiosidad, de la humanidad, de la magia. Son infinidad, ¿no? Los calificativos y los sustantivos, los nombres que se pueden utilizar. Pero el protagonista de nuestro cronovisor lo tenemos aquí delante, ¿no? Con ese gorrico, ese pañuelico maño en la cabeza, es Francisco de Goya. Francisco de Goya y Lucientes. Y especifico muy bien ese segundo apellido porque desde luego dio luz a una época en la que le tocó vivir, una época muy convulsa. También es verdad que vivió 82 años, por lo tanto desde ese mediado del siglo XVIII, hombre ilustrado, hombre que vivió lo mejor y lo peor de ese periodo histórico de España. Y por lo tanto, cuando tú analizas un poco su figura y su biografía personal y también su obra, ves que era un hombre pues muy complejo en su personalidad, muy polifacético, porque también le gustaban mucho los deportes, la esgrima, los toros, en fin, le gustaba el bon vivir, ¿no? De la jota, yo me entero de la comida, que era jotero. Evidentemente. Yo no me puedo, me puedo imaginar, como buen maño, como buen aragonés, a Francisco de Goya bailando jotas, pero me cuesta imaginármelo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí no me cuesta porque yo sé que él tocó todos los palos, le gustaba efectivamente pues mezclarse estrechamente con la vida y reflejarla además en sus cuadros. Estamos hablando de 500 óleos, ni más ni menos, que llegó a pintar. Además, pinturas murales, además aguafuertes, litografías hasta 300 atribuye. En fin, es un hombre como muy interesado por lo que él estaba viviendo. Y así como otros lo ponían por escrito, él lo ponía en pintura. Entonces tiene distintos periodos, pues imagínate, de ilusión y de optimismo, y así queda reflejado, por ejemplo, en muchos de sus tapices, pero también tiene periodos de depresión, esas pinturas negras de las que hablaremos, pero también esa obsesión que tenía un poco por eliminar la ignorancia, que él lo asociaba un poco a la superstición. Por eso aparecen tantas veces las brujas, los duendes, los endriagos, los fantasmas, pero no tanto como criaturas fantásticas, sino un poco como esa otra España de superstición, esa España un poco más negra que él rechazaba. Evidentemente también le tocó la Guerra de la Independencia, le tocó también pues un rey felón como fue Fernando VII. Todo eso le disgustó. No olvidemos que era un hombre ilustrado, vivió en el siglo de las luces, era un hombre liberal y por lo tanto las condiciones políticas que él tuvo que asumir y que además la refleja, ya digo, perfectamente en sus cuadros, le obliga a exiliarse, algo que él nunca hubiera deseado, y sin embargo en la última etapa de su vida no solo se va quedando sordo con lo que eso implica también de un mundo interior, que también queda reflejado en esas pinturas negras, sino que además tiene que marcharse a Burdeos. Bueno, pues toda esa complejidad, esa fascinación que refleja la obra de Goya, para mí es tan importante que incluso a día de hoy, y además esa es una pregunta que te hago, Nacho, para que no te relajes, ¿por qué la estatuilla, la cabeza de Goya, sirve como galardón para entregar en los premios cinematográficos más importantes que existen en España? ¿Por qué Goya? No sé, seguro que tiene una respuesta. Y normalmente es la más sencilla de las que podemos imaginar, pero tampoco me quiero aventurar para no meter la pata. Muy buena respuesta. Parezco gallego, ¿eh? No, pero fíjate que parece una pregunta sencilla, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver Goya con el cine? Cuando por entonces no existía el cine. Pero Goya, por dos razones muy básicas, que es las que se determinó en su momento. Primero, porque es un representante de la cultura española por excelencia, la cultura española, además, internacional, porque proyectó todo su arte fuera de nuestras fronteras. Y segundo, porque había que buscar un nombre corto para estos premios. Así como en Estados Unidos los premios de cinematografía es el Oscar, en el caso de Francia es el César, en el caso de de Alemania es el Lola, pues dijeron,
A ver, Buñuel, como que no, es un poco largo y aparte siempre había gente que dice, no, hombre, Buñuel no, por sus implicaciones políticas y tal. Entonces, pues Goya. Entonces, Goya representa perfectamente eso, esa cabeza, esa representación de Mariano Benlliure que hizo en su momento y porque, por una parte, el nombre corto para que la gente se acuerde y segundo, porque, hombre, no deja de ser como un antecedente del cine el representar las cosas que él representaba en sus tapices, en sus cartones, en sus lienzos, en sus paredes. Era poco pues como un cronista de la época, pero al rojo vivo, se podría decir, descarnado lo bueno y lo malo que tuvo la España que le tocó vivir. Desde luego, un personaje apasionante de nuestra historia que queremos redescubrir en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Cartuja de Aula Dei aquí en Zaragoza. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 27 de febrero de 1819. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos aquí, nos hemos hecho a un lado para no inmiscuirnos, ¿no?, en la historia. Vemos ahí a Francisco de Goya, lo reconozco, ¿no?, por los retratos, y está firmando una serie de documentos. ¿Dónde Exactamente. estamos? Pues estamos en la adquisición de la Quinta del Sordo, de esta finca que está, en fin, a las afueras, en los extrarradios de Madrid, en lo que es Carabanchel Bajo, muy cerquita de la paradera de San Isidro, que él tantas veces reflejó. Y él en este momento tiene 73 años, ya está ahí un poco talludito, y lo está adquiriendo esta Quinta del Sordo, que ya se llamaba así en su momento, no tanto porque él ya estuviera perdiendo la audición, que es verdad, sino porque su propietario, Pedro Marcelino Blanco, era sordo. Entonces ya se juntaron sabía, todos ahí, ¿no? Se juntan todos. Vemos también que está Leocadia Zorrilla, está la ama de llaves, entre comillas, porque algunos dicen que, en fin, que era algo más que una ama de llaves, con su hija Rosarito, de 5 añitos, que las malas lenguas dicen que a lo mejor Goya tuvo algo que ver. ¿Qué tal dibujaba Rosarito? Pues muy bien. De hecho, bueno, ya, de hecho eso a veces marca más que la hay de él, una leyenda urbana de decir que la lechera de Burdeos a lo mejor no es de Goya, sino que era de Rosarito Weiss. Bueno, eso es otra historia que luego, si quieres, comentamos. Pero bueno, estamos hablando de esta Quinta del Sordo, alejado de todo el bullicio de toda la corte madrileña. Fíjate que es 1819, falta un año para el pronunciamiento de Riego, para que vuelva otra vez el liberalismo. Actualmente está Fernando VII, lo cual no le gusta para nada a Goya, pero este edificio de 2 plantas, él se dedica a pintarlo y decorarlo a su modo. Y además empieza a hacer esas llamadas pinturas negras, que son 14, en la pared, es al óleo a seco que se llama, directamente sobre el yeso que hay, lo cual está claro que él ni por asomo pensaba que eso al final formara parte del Museo del Prado. Por cierto, Museo del Prado, que justo en ese año, 1819, es cuando se inaugura, es cuando empieza un poco a exponerse las distintas pinturas. Entonces es muy llamativo porque estamos hablando de un edificio de 2 plantas, donde él poco a poco va representando esas pinturas negras, que así se llaman, porque ya estamos en un periodo un poco de esa depresión, de ese pesimismo, en fin, de esa angustia y de esa rabia interna que de alguna forma lo quiere expresar, y que básicamente forman parte de 3 años, de 1820 y 1823, que es cuando ocurre el trienio liberal, precisamente. En 1823 es cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, ejecutan a Riego, y es cuando vuelve otra vez el absolutismo, en fin, todo ese periodo que tanto detestaba. Pero durante estos 3 años, él se encarga de decorar esta Quinta del Sordo de una forma magistral. Por cierto, ni las firma, porque evidentemente son suyas las pinturas y nunca pensó que eso fuera a exponerse de una manera pública, pero tampoco da nombre. Todos los nombres que tenemos de esas pinturas, desde Saturno,
Saturno devorando a su hijo, o el aquelarre, o el perro semihundido, todos son nombres posteriores que se han dado. O la lucha de garrotazos. Que eso y la lucha de garrotazos, que ahora lo comentaremos, porque una cosa es lo que él representó y otra cosa es que cuando se hizo la técnica del estrapo, que era rescatar esas pinturas del yeso para colocarlas en lienzo, muchos de los detalles, muchos de los colores desaparecieron. Pero por suerte hubo alguien, un fotógrafo, que en aquella época fotografió las 14 pinturas y podemos reconstruir un poco lo que él pintó y lo que ahora podemos ver. Es un mundo fascinante que queríamos compartir aquí en estos minutos de Ser Historia, en este cronovisor, en esta máquina del tiempo, pues con una persona que yo creo que conoce muy bien la historia de la obra de Francisco de Goya. Juan Uribarri, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, de compartir este rato con Jesús y contigo, Nacho, y bueno, pues comentar una cosa tan entretenida y curiosa como son las pinturas que Goya, que Francisco hace en la Quinta del Sordo. Juan Uribarri es asesor técnico de la Dirección General de Cultura. Lo decía ahora Jesús Callejo, ¿no? Juan, las pinturas eran pues hechas para sí mismo, para el goce propio, ¿no? No estaba pensado en que alguien fuera a verlas, más quizás de algún invitado que pudiera tener en la casa, en la llamada Quinta del Sordo, pero sí que es llamativo, ¿no? Esos temas tan sórdidos, tan oscuros que él utiliza, nadie pensaría, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era crío, ni ahora mayor, me da por decorar las paredes de mi casa con cosas. Bueno, quizás los seguidores de Marilyn Manson sí, no lo podrían hacer, ¿no? Pero no se me ocurre, ¿no? Quizás la idea de poner esas pinturas tan oscuras, ¿no? La verdad es que las pinturas están ocupando dos de las estancias principales de lo que era la quinta. En primer lugar, ocupan la planta baja, que queda registrado por todos los inventarios que se hacen posteriormente de la casa, que era el comedor de la Quinta de Goya. Y la parte alta, que después de las habitaciones que estaban previamente, posiblemente fuera un espacio dedicado como a gabinete de la propia familia. Es verdad que son las pinturas que hace don Francisco para sí mismo, para la familia y para los invitados. Don Francisco de Goya sí que recibía gente en su casa. Don Francisco, antes le llamabas Francisco. Ahora lo hemos subido. Ahora lo ha subido de suelo. Sí, yo creo que de alguna forma vamos a familiarizarnos con él, pero siempre dentro de ese respeto a la figura que supone un artista como él. Entonces, si bien es verdad que don Francisco hace esto para sí, pero él es consciente de que va a haber una cierta repercusión pública, porque él era una persona pública dentro de la Villa de Madrid y recibía bastantes visitas. De hecho, en algunos de los planos de la época de Madrid incluso se acondiciona toda la entrada con una especie de jardín, con unos senderos que de alguna forma hacen pensar que Goya era una persona visitada dentro del entorno. Entonces hay que pensar que efectivamente sí que estas pinturas había un grupo de la sociedad que la conocía. ¿Por qué hace estas pinturas? Bueno, pues esta es una de las preguntas tradicionales que se vienen haciendo no nosotros, sino prácticamente toda la crítica artística desde que se conocen. Porque es verdad que pasaron un periodo de unos 50 años en el que prácticamente estas pinturas no se conocen. Desde que muere don Francisco hasta que empiezan a ser conocidas, hay 50 años en las que los distintos avatares de la Quinta hacen que no sean conocidas. Pero hay muchos hilos en los que podemos ir tirando para ir viendo las razones que llevan a don Francisco de Goya a pintar estas pinturas y hacer esos dibujos con esos tonos. Es decir, recordemos que Pinturas Negras no solamente provienen por el cromatismo que predomina, esos colores ocres, oscuros, esos marrones, esos dorados, sino además por un poco la temática de las que tratan, que de alguna forma, aunque son temas que ya él trata en otros ambientes, pero con una forma un poco más descarnada, con manifestaciones incluso casi antiacadémicas, como es enseñar las bocas de algunas de las figuras y parte de la propia garganta. Bueno, yo creo que lo mejor sería hacernos una composición de cómo qué pasaba con Goya en el año en el que empieza a pintar estas pinturas, que como bien has dicho puede ser posiblemente en 1820. Claro, todos los artistas están condicionados por el contexto,
bien familiar. La guerra ya había más o menos quedado un poco atrás, pero las circunstancias, no solamente en España, sino en otros lugares de Europa, de las guerras napoleónicas, pues habían devastado, ¿no?, todo lo que era, sobre todo especialmente las zonas rurales, y eso implica también una conciencia, ¿no?, del propio artista, que era un artista muy viajado por todo el mundo, que había visto, ¿no?, y había observado diferentes circunstancias, y poco a poco todo eso va creciendo dentro de él, ¿no?, y va construyendo su propia personalidad, que luego refleja, ¿no?, en esta última etapa de su vida en esas pinturas tan insólitas. En 1820, totalmente de acuerdo, pero además hay que añadir algunos otros factores de carácter personal. Entre finales de 1819 y 1820, Goya sufre una enfermedad importante, puede ser el tifus incluso, que produce unos efectos fisiológicos que de alguna forma están vinculados a periodos de fiebre intensa, dolores de cabeza, que de alguna forma le hacen ver la vida de una forma un poco distinta. Por lo tanto, ahí tenemos un factor más que fisiológico, vamos a decir así, que sin caer en este detalle de la depresión que ha salido aquí, que posiblemente no sea así, sino simplemente una enfermedad que queda perfectamente retratada en 1820 con el retrato que hace a su doctor Arrieta, en el que también figura un autorretrato de Goya, en el que se ve a un personaje que está agarrando las sábanas con crispación. Entonces, hay que pensar que Francisco de Goya en ese momento ya había pasado un periodo clínico importante. Una situación familiar que, si bien él mismo en algunos de sus escritos dicen que era feliz porque estaba viviendo con su ama de llaves, y lo vamos a dejar ahí, un periodo un poco más lúcido, pero habría que entender cuál era la relación con el resto de la familia, no recordar todavía que él tenía un hijo, que era Javier, el único hijo que le sobrevive, un nieto también, Mariano. Y hay que entender que hay algo por ahí, porque esta quinta finalmente es curioso como cuando se tiene que desprender, cuando está acabando ese trienio liberal y Goya tiene que empezar a poner sus cosas en claro, no pasa a manos de su hijo, porque hubiera sido lo lógico, sino que pasa a manos de su nieto directamente. Fíjate, Jesús, son unas pinturas que se han convertido casi en algo emblemático, ¿eh?, en la biografía pictórica de Goya, y están rodeadas de misterios, de enigmas. Está rodeada, sí, porque, como te comentaba, Jean Logan hizo fotografías entre 1866 y 1874, entonces podemos ver el original de cómo estaban representadas en esta Quinta del Sordo, y en concreto hay un par de ellas, por ejemplo el duelo a garrotazos y lo que es... Esa me encanta, es que el nombre me encanta. Claro, y todo representa, parece que queda representado un poco como esas dos Españas, ¿no?, donde solo puede quedar uno y tiene que morir a garrotazos. Bueno, pues la pintura original no era así, sabes que fueron modificadas y restauradas por Martínez Cubels, que es el que lleva a cabo pues buena parte de esta restauración, y el original, y lo sabemos por estas fotografías, o sea, no solo por radiografías, sino por fotografías, realmente los dos contendientes no están dentro de ese suelo, ¿no?, que no pueden salir de ahí, sino que ellos estaban realmente en la hierba, o sea, prácticamente han quedado enterrados hasta las rodillas con esa capa de tierra, pero el original no era así. Entonces llama mucho la atención porque es como que se le ha dado un dramatismo mayor, y con el perro semihundido, y lo digo de forma muy rápida, ¿no?, porque hay cada detalle muy significativo. El perro semihundido parece que está mirando a la lejanía como un poco perdido, y sin embargo en el óleo original hay dos pájaros, y además hay una montaña, había una especie de montaña que también ha quedado diluida cuando se hizo la técnica del estrapo. Entonces, bueno, es muy significativo porque es cierto que hay cosas que han cambiado, algunas para mejor, incluso a lo mejor otras para peor. Pero sí me gustaría saber un poco tu opinión, Juan, porque yo creo que esas pinturas negras, sin la intervención de Martínez Cubels, pues a lo mejor no serían exactamente igual. Cualquier procedimiento de extracción de una pintura o de un soporte que sea una pared, un suelo, que se pase a otro elemento, de alguna forma hay una intervención sobre él que puede modificar la forma del propio elemento que se extrae. Pero el problema es las propias fotografías de Jean Logan, que son las fotografías que se hacen en 1866 a las que te refieres, no son de la suficiente calidad como para analizar alguno de los elementos. Pero es muy curioso el caso que has comentado, que es la pintura del perro semihundido o simplemente el perro,
porque en el inventario que Charles Iriarte, que se considera una de las primeras biografías de Goya, que hace en 1867, esta obra la da como inacabada. Es decir, es curioso como a veces se puede pensar que ese icono de la modernidad que representa este perro puede estar mediatizada porque uno de los primeros observadores, no hay que olvidar que Iriarte hace casi 40 años, no mucho más, después de la muerte de Goya, como él observa esta pintura y a él le parece, bien porque un criterio propio o porque algo había visto que le podía hacer esa idea, la da como inacabada en esa catalogación. ¿Vale? Claro, además, fíjate, estaba pensando yo las interpretaciones que se han hecho del cuadro del perro, que yo muchas veces leyendo, ¿no? Dices, si el Goya estuviera leyendo estas informaciones que se dan de lo que se lee entre líneas de la pintura, a lo mejor se doblaría de la risa, como suele suceder con muchas interpretaciones, ¿no?, que se hhacen de los cuadros, que dice yo no he pintado nada de lo que esto está diciendo, caballero. Pero bueno, esto podría ser un ejemplo, ¿no? Y el caso es que debe de serlo, ¿no? Sí. Muy es verdad que las interpretaciones de los autores... hay algunas ocasiones en las que el estudio iconográfico deja dicho qué es el mensaje que de alguna forma quiere transmitir, pero hay que añadir a lo que ha dicho antes Jesús, que no solamente no es que las obras no tuvieran nombre, es que, salvo un par de casos concretos que son dudosos, no había bocetos, y Goya trabajaba mucho como bocetos, recordar esos cuadernos que va llenando continuamente como dibujos. Y se han hecho distintos intentos para verificar ese análisis, esa iconografía general, pero la verdad es que ninguno de los que se han intentado llegar ha conseguido responder a todas las interrogantes. Por lo tanto, falta también esa parte de iconografía. Hay un dato muy significativo, hablando de esto del perro semihundido, porque el cardenal Ratzinger, en el año 2000, cuando visitó el Museo del Prado, una de las obras que le llamó mucho la atención y que además se quedó muchísimo tiempo observándolo fue este perro semihundido. O sea, algo le inspiró, entró una especie de estado expandido de conciencia que le llamó mucho la atención. Y mira, hay una duda y me gustaría saber tu opinión, Juan, hablando de estas pinturas negras, precisamente el que durante tantos años prácticamente se pierda memoria de que existían esas pinturas en la Quinta del Sordo. Lógicamente, cuando se va a Burdeos, deja todo eso en herencia a su nieto, a Mariano. Mariano, en fin, se caracterizaba por ser un poco vividor, en fin, se dedicaba más bien a especular con terrenos. Y él quería que de alguna forma se revalorizara todo esto. Y hay una teoría de Juan José Junquera, catedrático de Historia de Arte de la Universidad Complutense, diciendo que precisamente por las características que tienen estas pinturas, que son totalmente distintas al resto de la obra de Goya, a que Javier, su hijo, el que le sobrevive, en fin, de los 8 o 19 hijos que dice que tuvieron, según qué biógrafo digas, madre mía, la pobre Josefa Valleo no hacía otra cosa que parir si fueron 19 hijos. Bueno, pues Javier, que es el único que le sobrevive, según la teoría de este catedrático de Historia del Arte, dice que fue el auténtico autor de todas esas obras. Claro, evidentemente se le echaron encima, ¿no?, otros especialistas, pero me gustaría saber un poco tu opinión, al no estar firmadas, el tanto tiempo en absoluto desconocimiento, el que Mariano a lo mejor aprovechara esta especie de venta que se revalorizaba si se atribuían a su abuelo. ¿Opinas que hay algún tipo de duda o queda claramente certificado que las pinturas negras son de Goya? De Goya, padre. Rompiendo una lanza a favor de la autenticidad y del origen en esa Quinta del Sordo. Yo recuerdo que estos días, documentándome un poco y leyendo alguna cosa, algunas de las pinturas de la década de 1820 de esa zona de Madrid, ya aparece la Quinta del Sordo, donde tiene varios niveles. Es decir, ya yo no sé si este catedrático habría visto estas pinturas o no, pero vamos, que están en la Wikipedia, están en Internet, así que... Sí, yo efectivamente, durante algún tiempo esta idea estuvo flotando dentro de los investigadores, que yo creo que nace de una confusión que sigue haciendo para mí uno de los elementos, de las personas que más empieza a trabajar sobre la figura de Francisco de Goya, que es el inventario que hace o el catálogo de Charles Iriarte. Él dice que una de las pinturas puede ser de su hijo Javier,
Una de ellas. Él dice que es una pintura que se había desprendido, que luego, si queréis, hablamos un momento de la 15ª, se hubiera desprendido y que esa pintura era de su hijo Javier y no era de Francisco de Goya. Pero todos los investigadores, Brugada, que hace el primer inventario prácticamente en un periodo entre 1823 y 1828, el propio Iriarte y el resto de los viajeros, nunca dudan de la autoría de Francisco de Goya de las pinturas. Entonces yo creo que a raíz de ese comentario que se hace como que podía ser de Goya, alguien entra en la duda. Pero Javier de Goya no deja ninguna otra obra pintada, no hay registro de ninguna otra obra, aunque es verdad que creo que es en sus capítulos matrimoniales donde él sí que se hace figurar como pintor. Pero en otros de los elementos, en alguna otra escritura, sí que figura como labrador o propietario, en fin. Yo creo que es una idea que durante algún tiempo estuvo sobrevolando dentro de la autoría de las obras de Goya, pero que actualmente no hay ninguna base para pensarlo. Bueno, yo creo que un poco por rematar ya esta historia de las pinturas negras, y como ves da para un cronovisor, solo ese aspecto de la vida de Goya, madre mía. De hecho ya le dedicamos un cronovisor hace unos cuantos años. Bueno, el hecho es que al final, en 1859, el nieto, en fin, vende la propiedad, necesitaba dinero, vende la propiedad a un aristócrata, a un banquero francés, el barón de Erlanger, quien pide precisamente en 1874 que se traslade el lienzo de estas pinturas, ¿no?, de las paredes, y que al final sean expuestas. Él las lleva a la Exposición Universal de París en 1878 y es muy llamativo, Nacho, porque no las hacen ni caso. O sea, no consideran que tengan un valor artístico. De hecho, al final, en 1881 lo dona al Estado y el Estado al final lo pasa al Museo del Prado, lo cual es muy curioso porque algo que hoy todo el mundo está de acuerdo que son auténticas obras de arte, a finales del siglo XIX nadie daba iba a decir un maravedí, porque los euros no existían por ese tipo de pinturas, un real. Desde luego, fíjate, llevamos ya más de media hora, ya no tenemos tiempo para más. Francisco de Goya es quizá una de las pinturas más emblemáticas, ¿no?, de la historia, uno de los artistas más emblemáticos de la historia de la pintura, con un perfil realmente increíble. Luego hablaremos, ¿no?, de las pinturas que tenemos ante nosotros en esta cartuja de Aula Dei. Y bueno, queríamos hacer esa pequeña incursión, ¿no?, profundizando un poco más en las pinturas negras, en esa parte quizás más desconocida por la cantidad de interpretaciones que se han hecho al respecto. Juan Uribarri, asesor técnico de la Dirección General de Cultura, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a la cadena SER, muchas gracias a vosotros, ha sido una actividad increíble y muy placentera. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, un placer, por supuesto, doble placer por el tema y por el lugar en el que estamos, así que nos veremos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Tío Paco, ¿es así? Rosarito quiere aprender a dibujar. ¿Por qué no le enseña usted a dar sombras? Maestro, con usted delante sería un atrevimiento. No, todo lo contrario. Yo nunca supe enseñar. Eres una niña de suerte. Tiburcio Pérez, el mejor arquitecto de la corte, te va a enseñar a dibujar. A cada uno lo suyo, Tiburcio. Nunca hay que avergonzarse del talento. Eso, el talento, no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene. Pero usted tuvo maestros, don Paco. No aprendí tanto de los que tuve como de Velázquez o Rembrandt, con solo mirar sus cuadros. Y la naturaleza. La magia de un cuadro. Qué cosa misteriosa. Para quien deje correr el genio, la naturaleza tiene dentro de todo. Las mujeres hermosas, las acciones heroicas.
los desastres, la muerte y los fantasmas. Los fantasmas, decía este fragmento de la serie de televisión española Goya del año 1985, en donde se recreó, yo creo que de una forma muy cercana, muy brillante, muy didáctica, la personalidad de este aragonés universal. Esta mañana, hace unas horas, hemos estado visitando una exposición fantástica que recomendamos a todos los que nos están escuchando aquí en Zaragoza, en la Aljafería, en el Palacio de la Aljafería, dedicada precisamente a la obra de Francisco de Goya, de don Francisco de Goya, como decía nuestro anterior invitado Juan Uribarri. Y la muestra nos la ha enseñado, pues yo creo que uno de los mejores guías que pueda haber. Lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en Ser Historia y yo siempre he halagado públicamente la elocuencia, la sabiduría, el conocimiento, más allá de ese cargo político que él tiene, y rara avis, totalmente rara avis en el mundo de casi de la política. Pedro Oyoki, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias. Yo siempre con la cadena SER, con Radio Zaragoza, me siento como en casa. Permíteme que te diga que tus amables palabras son totalmente inmerecidas, pero que sí es importantísimo para los aragoneses y las aragonesas que volváis vuestra cara hacia Aragón, que vengáis a Aragón y que contéis que los aragoneses somos gente interesante, gente orgullosa, gente que está dispuesta a aportar a España lo mejor de nosotros mismos, hablando de Goya o de cualquier otra cosa. Así que muchísimas gracias por venir siempre a Aragón. Pedro Oyoki es director general de Cultura del Gobierno de Aragón y perfecto conocedor de todo lo que maneja y tiene entre manos. Es increíble, ¿no? La viveza, la fascinación que transmite en la descripción de los cuadros. Es que, bueno, aparte de ser mago aficionado, el gato de Macao, él tiene varias carreras, ¿no? Él es historiador, abogado y también psicólogo, que eso llama mucho la atención. Y precisamente yo tenía algunas propuestas para hablar de él, de la figura de Goya, pero hemos cambiado en la comida que hemos tenido hace unas horas el tema, y yo creo que me parece una idea brillante hablar de ese perfil psicológico tan cautivador que tiene la figura de Goya, que precisamente está enraizado totalmente en el lugar en donde nació, en Aragón, ¿no? Bueno, estamos en un sitio, a mí me gustaría cultivar el misterio, porque el misterio forma parte de la historia y forma parte del relato. Y en personas tan emblemáticas, tan significativas para una cultura colectiva, la aragonesa y la española, como es Goya. En realidad esto lo habéis visto, esta propuesta, la habéis visto en casi todas las series. La cultura pop es muy positiva porque de forma muy breve es capaz de transmitir mensajes complejos. Cualquier thriller norteamericano habla de esa escuela de criminología que tiene el FBI en Cuántico. Y cuando un psicólogo de Cuántico llega, es capaz de establecer un perfil psicológico para un asesino en serie y es la puerta a ser descubierto. Esta técnica podemos no solamente utilizarla en la ficción o en la criminología, podemos utilizarla en otros ámbitos del conocimiento. Goya, habitualmente, quizás desde 1950, quizás Ortega y Gasset tiene una aportación decisiva, en mi opinión negativa, para convertir a Goya exclusivamente en un artista y en una proyección de lo español, pero mucho antes Goya tuvo una personalidad arrolladora que asombró a la cultura y a las instituciones españolas, de origen netamente aragonés. Claro, es un poco lo que se quiere reivindicar, no por chauvinismo, desde luego, sino con toda la razón del mundo, ¿no? Mucho de la magia, ¿no?, que se muestra en las pinturas de Goya y en su biografía. Él siempre lo recordaba y se presentaba como aragonés. Precisamente se puede ver entre líneas, ¿no?, entre las pinceladas. Él era, insisto, aragonés y así lo vendió internacionalmente. Y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Pero desde luego es una seña de identidad.
Carl Gustav Jung, quizás uno de los psicólogos más influyentes, uno de los psiquiatras más influyentes del siglo XX, construyó una teoría en la que contaba que el inconsciente colectivo, ese conjunto de creencias y de valores que comparte una comunidad, de forma no accesible para los individuos que la componen, condicionan, determinan, mediatizan sus conductas, sus comportamientos, sus sentimientos, sus expresiones. Es obvio que Goya participaba de un inconsciente colectivo aragonés, que es determinante en su forma de expresión, que conmueve y asombra al mundo. Es muy fácil de comprender cuando hablas de ese inconsciente colectivo en Granada y contemplas a la familia de los Morente, a Federico García Lorca o a Carlos Cano, y la humanidad entera lo reconoce. Pero es paradójico que cuando hablas de Goya y reivindicas como un elemento fundamental en su comprensión ese inconsciente colectivo aragonés, hay una negación. Goya es lo que es, indudablemente por ser aragonés. Si hubiera sido valenciano se parecería más a Sorolla y sería brillante. Y si fuera andaluz se parecería a Julio Romero de Torres y también lo sería. Pero no sería ese mito de la historia del arte que asombra y conmueve. Por tanto, debemos de buscar en otro sitio. Por eso cuando hablaba hacia final del siglo XX, en 1999, dos psicólogos norteamericanos construyeron la teoría de la personalidad más dominante en estos momentos en la ciencia, los V5, los 5 grandes rasgos de personalidad, que a través de distintas combinaciones determinan cómo es la personalidad de un individuo. Y por eso para mí el reto ante vuestra invitación fue analizar cuál sería la composición factorial de esos 5 rasgos que tendría Goya en su personalidad. Y esa es la invitación que os propongo que compongamos hoy. Sí, se puede hacer, ¿no? A partir de su pintura y sobre todo a partir de esos detalles biográficos que se le conocen, y lo comentábamos, ¿no? Antes, como decía hace unas horas en la comida, yo creo que están perfectamente marcados, ¿no? Bueno, sería totalmente académico, sería utilizar una tecnología científica al servicio de la interpretación de un personaje histórico. Por supuesto, habrá cosas que no sabemos, pero si esa teoría de los 5 factores está compuesta por 5 rasgos fundamentales, como son la apertura al cambio, esa disposición positiva de una persona a las nuevas experiencias, pensamientos o sentimientos, el neuroticismo, la influencia de los propios sentimientos en la conducta de una persona, la escrupulosidad o responsabilidad, esa capacidad de control de los propios impulsos, la extraversión, esa concentración o no en el mundo exterior, y la amabilidad, eso que llamamos empatía, cooperación, armonía social. Podemos identificar fácilmente que Goya puntuaría muy alto, tendría una significación específica muy alta, esa apertura al cambio, ese neuroticismo, ese papel emocional, ese papel de sus emociones en su conducta y, por supuesto, esa escrupulosidad o responsabilidad. Eso me ha llevado a componer, con una interpretación de las facetas que conocemos, un moderado perfil psicológico, que diría algo así como que Goya, la personalidad de Goya estaría definida por una alta apertura al cambio, lo que supone una disposición positiva a la estética, a la fantasía, una alta receptividad a las emociones propias, una curiosidad intelectual muy alta y una capacidad de cuestionar lo establecido a través de un pensamiento divergente. Goya desarrollaría también un alto neuroticismo expresado en la influencia en su comportamiento de sus propias emociones, una preocupación constante hacia el mundo y el curso de su propia vida, una personalidad muy vulnerable respecto a sus propias emociones. Y también en Goya existe una alta escrupulosidad psicológica, una alta responsabilidad. Eso supone que valora muy intensamente su competencia y su valía, muy ordenado en sus conductas, en sus comportamientos, con un alto sentido del deber, autodisciplina y unas cogniciones muy reflexivas. Y todo ello
con una alta necesidad de reconocimiento de su logro. Por tanto, una persona compleja, muy social, pero a la vez muy vulnerable, en búsqueda continua. Y esto me hace pensar... de alguna forma era un poco transgresor, con todo lo que le rodeaba, y futurista, ¿no? Por querer buscar ese cambio a partir de las herramientas con que contaba. Sin duda, porque Goya, Eugenio d'Ors también, hacia final de la primera mitad del siglo XX, escribe un texto muy importante donde define que Goya es una personalidad contradictoria, de conflictos, y establece pares que le llevan a interpretar cómo ser leído, idealista y realista. Goya es conflictivo, es complejo, es contradictorio. En ese sentido, es una persona que va a buscar el éxito, el progreso social, pero a la vez es una persona enemistada con la propia sociedad que le contrata. Retrata de una forma espléndida a los reyes, pero a la vez los inscribe en un contexto en el que es capaz de elogiarlos o criticarlos en función del posicionamiento que él tiene, porque él tiene una vida privada muy intensa, compleja, difícil, pero una vida pública. Goya es un gran político, vivió toda su vida rodeado de los mejores políticos, de los banqueros más importantes, de los reyes. Eso lo decías cuando nos estabas enseñando algunos de los retratos que veíamos ahí, por ejemplo, de Fernando VII, de Carlos IV. La idea de con Fernando VII se llevaba más mal que bien, pero Fernando VII tenía que aguantarse y reconocer que era el mejor pintor que había en aquel momento, no dejaba indiferente a nadie. Goya es un ilustrado. Goya pertenece a la última generación que el mundo tiene, que cree que podemos mejorar. Solo 20 años después del fallecimiento de Goya, Carlos Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1848. A partir de entonces, la humanidad acepta el paradigma de que no mejoraremos, que vamos a vivir en conflicto. Pero Goya ve eso, pero todavía cree en la ilusión de la mejora. Ese es el conflicto más radical que vive Goya. Goya expresa como nadie el sentido de la decepción, esa ruptura entre el mundo ideal que quiere y el mundo real que vive. Fernando VII se coloca en el centro de esa contradicción. Es un rey que detesta y al que pinta cobrando cantidades astronómicas. Goya es contradictorio, pero es verdadero. A mí me gusta pensar que Goya es un aragonés arquetípico. Creo que cuando hablaba al principio de esa idea del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, la mejor pieza de la colección de Goya en Aragón no está colocada en una pared. La mejor pieza de la colección de Goya en Aragón está sentada aquí. Somos los aragoneses y las aragonesas, porque algo de ese inconsciente colectivo nosotros lo compartimos con Goya, esa forma de ver, de sentir, de expresar, de vivir la decepción, la alegría, el compromiso social, la crítica. Sigue viva en nosotros. Cuidado. Puede llegar a ser autodestructiva, pero también es fascinante. El mundo entero se conmueve y se fascina con las expresiones aragonesas. Pasa con la jota. ¿Alguien puede pensar en la jota como una forma de expresión sesteante, dormida? No. Todo el mundo lo comprende de una forma, como una forma de expresión extrema, radical, totalmente vital. Es que forma parte de nuestro inconsciente colectivo, de nuestra expresión. Goya vivía íntimamente esto. Su viaje a Madrid solo lo matizó, pero él ya salió de esta cartuja de Aula Dei, siendo la persona que iba a convertirse en el mayor mito de la historia del arte. Aquí todavía expresa un programa gráfico de artes plásticas ilusionado. Él no ha vivido ninguna crisis. Por tanto, su personalidad, sus rasgos de personalidad, no se han manifestado de una forma extrema. Pero desde el punto de vista artístico, sí que lo comentábamos antes, cuando estábamos paseando por esta nave central, esta única nave de la cartuja de Aula Dei, ya podemos ver, aunque era un pintor joven, 27, 28 años, que se ve claramente que son pinturas de Goya por esas manchas a la hora de generar los rostros, cómo va dejando la luz en puntos determinados para que el espectador de la obra pues se siga guiado, ¿no?, por esas propias pautas que marca el artista. Es joven, pero al mismo tiempo ya es un artista maduro que delimita todo lo que va a seguir haciendo a lo largo de su vida.
Aquí ya vemos dos cosas fundamentales. Goya es un innovador desde el punto de vista técnico. Ya la forma de expresión, de construcción de las figuras, ya es totalmente distinto. Utiliza más la mancha que el dibujo. Esa es una innovación radical en la historia del arte. Precursa lo que van a ser las nuevas vanguardias. Pero esto está bien contado ya. Esto se conoce bien. Se conoce peor que Goya es un gran prestidigitador. Goya va a dirigir la atención exactamente al punto que queramos que vea, el punto que él quiere que vea el espectador. Una misdirection total, ¿no? Totalmente. Este es un tributo que Nacho hace al gato de Macao. Sí, a la magia. Goya, cuando construye un retrato o estas pinturas, está condicionando al espectador en la contemplación de la obra. Aquí lo hace positivamente. En realidad, en su perspectiva, siempre lo hace positivamente, pero en otros casos lo hace más políticamente. Eso es a lo que me refiero. Aquí todavía su capacidad artística está al servicio del relato del programa religioso evangélico que tiene esta iglesia de Aula Dei. Pero cuidado, Goya progresivamente irá alejándose de este servicio a la obra religiosa para adentrarse al servicio de la obra política, del retrato, de su pensamiento, de la crítica social. Eso todavía no pasa aquí. Se alumbra esa técnica que le va a conducir a ese punto de llegada, pero aquí todavía hay una sana ingenuidad, hay una fe en el progreso, hay una fe en que la humanidad va a poder mejorar, en que el hombre y la mujer va a ser mejor con el paso de la historia. Él va a ir debilitando esa creencia, porque la Ilustración a la que él se abraza va siendo derrotada progresivamente. Y la máxima expresión de ese conflicto se encuentra en ese Goya sumergido en la guerra de la independencia, donde él lleva a la conclusión de que lo que ha pasado con el afrancesamiento es el mayor fracaso de su vida, que se expresa en los fusilamientos del 2 de mayo. Hay una decepción terrible que no superará jamás, pero no será un hombre deprimido, será un hombre derrotado. Pero él manifiesta ilusión en sus grabados, en las nuevas técnicas pictóricas, en sus viajes a Francia. Él tiene nuevos proyectos continuamente, pero ya es un hombre derrotado en su pensamiento político. Pero aragonés, al fin y al cabo, que es un poco lo que queríamos recordar o reseñar de alguna manera en este bloque de Ser Historia, hablando con Pedro Oyoki, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y que siempre que acabo las entrevistas contigo digo lo mismo, es que me dejas embelesado. Podría estar escuchándote horas y horas hablando, porque lo cuentas con una viveza, con un entusiasmo, yo creo que es digno de mención. Viva Francisco de Goya, viva Aragón, y Pedro Oyoki, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, la cadena SER forma parte de la historia contemporánea de Aragón, así que también viva la radio. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno. Muchas gracias, Nacho. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el corazón de la Cartuja Aula Dei aquí en Zaragoza. Lo hacemos escuchando un fragmento del Miserere de Pergolesi, uno de mis autores preferidos, que tenía muchas ganas de escucharlo en este marco incomparable, como decimos siempre Jesús y yo, que viajamos a un lugar increíble como este, ¿no? Y he dejado sonar un poco la música, los primeros acordes, porque se me estaba poniendo la carne de gallina, y me he quitado los auriculares para ver cómo era la sonoridad en este marco, como digo, y realmente ha merecido la pena. Estamos en un lugar con una historia increíble, con unos protagonistas increíbles y con, en definitiva, como decimos al principio, con una magia que todavía sigue viva gracias a la gente que lo lleva en la actualidad y que ha permitido, ¿no? Nos ha abierto las puertas de una forma tan generosa para poder hacer este programa de Ser Historia aquí en la Cartuja de Aula Dei. Mario Sebastián, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias. Mario Sebastián es miembro de la comunidad Chemin Neuf, Camino Nuevo. Es una comunidad nacida en Francia a comienzos de la década de 1970, que, bueno, pues se lo decía antes, ¿no? A micrófono cerrado. Tiene su origen en parte de inspiración casi jesuítica con San Ignacio de Loyola, que es mi patrón, entonces nos tenemos que llevar bien sí o sí, ¿no? Porque venimos todos casi del mismo enclave. Pero Mario, antes de pasar a explicar un poco cuál es el origen y la historia, breve historia, casi 50 años, ¿no? de Chemin Neuf, me gustaría hablar un poco del lugar en donde estamos, ¿no? Es esta Cartuja que a partir del año 1563 pues se convierte en uno de los referentes renacentistas y luego barrocos también, por los añadidos que tiene de la historia de Aragón, ¿no? Pues sí, bueno, anterior un poquito a la fecha que has dicho, voy a nombrar, pues bueno, cuando se fundó esta orden de los cartujos de San Bruno. Fue en esta persona, San Bruno, este personaje vivió en el siglo XI, era de origen alemán, y en un momento determinado de su vida pues se siente llamado a vivir un tiempo de desierto, a ver si se confirma pues ese deseo que él tiene, que es de formar una orden. Bueno, pues después de retirarse un tiempo en la zona de Grenoble, donde los Alpes franceses, con 6 compañeros más, pues efectivamente el Señor les confirma que están llamados a fundar esta orden de los cartujos. Por lo tanto, es la orden de los cartujos de San Bruno la que va a traer aquí este monasterio. Que empieza con una torre en la que había 9 personas. Sí, efectivamente es donada una torre que está al lado, todavía la conservamos, aunque no es ahora habitable, es una cesión, y en ese momento que era don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, entonces don Hernando de Aragón, nieto de los Reyes Católicos, es el que va a patrocinar y va a apoyar la construcción de esta cartuja, porque es un enamorado de los cartujos, está, vamos, plenamente enamorado de ellos en el aspecto de su espiritualidad y de su forma de vida. Entonces se va a construir en tan solo 4 años esta cartuja, que no hay que perder de vista que es la segunda cartuja más grande del mundo, la segunda más grande del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de unas dimensiones, bueno... ¿Cuál es la primera para ir a...? Está en Italia, sí, en el sur de Italia. A romper sí, algunos sí. muros y hacerla más chica, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces ya desde ese momento va a habitar y van a vivir aquí los cartujos. Va a haber padres, va a haber hermanos, por lo tanto hay unas celdas que son para los padres y unas habitaciones para los hermanos. La espiritualidad que ellos tienen, esta orden, es, en este caso está fundamentada, basada en la Virgen María. Ellos van a vivir esa espiritualidad que viven en ese silencio, en ese acoger y en ese orar por el mundo. De ahí que su lema, el lema que van a tener estos cartujos es: el mundo gira, el mundo está vivo, podemos decir, da vueltas, cuando en una parte de día, en otra de noche, por lo tanto está en constante rotación. La cruz que va a representar a los cartujos permanece. Por eso el logo que representa esta orden es una esfera
que es el mundo, y una cruz clavada en el centro, y luego un arco con 7 estrellas que va a representar a San Bruno y sus 6 compañeros, que fueron los primeros, los fundadores de esta orden. Y aquí se funda esta orden, que, bueno, mejor dicho, esta cartuja, que a lo largo de varios siglos, pues casi 300 años, ¿no?, hasta la desamortización de Mendizábal, pues tiene una vida muy intensa y genera pues gran parte de la maravilla, ¿no?, que tenemos sobre nuestras cabezas. Ahora hablaremos un poquito también de las pinturas de Goya, pero todo ello lo convierte en una obra de arte único, ¿no?, casi en Aragón y en España. Efectivamente, en estos primeros 300 años, podemos decir, se completa todo lo que es el conjunto de la cartuja. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con diferentes tiempos o momentos arquitectónicos, podemos decir. Nos vamos a encontrar con esta iglesia que es finales del gótico, pero ya el retablo que tenemos detrás de nosotros y el pórtico de la entrada va a ser ya de la época barroca. Incluso ya el pórtico va a tocar la época del rococó, y luego los edificios que tenemos en el exterior son de renacentistas. Entonces, durante, como digo, estos primeros años va a completarse todo y van a vivir aquí pues con esa paz o con esa vida monástica que es para lo que se ha preparado este lugar. Va a ser en el siglo XIX cuando van a venir pues unos momentos realmente convulsos, no solo para este lugar, para esta cartuja. Son fenómenos que se van a producir a nivel nacional en España y, por lo tanto, como no podía ser, va a afectar también a este lugar. Vamos a tener la Guerra de la Independencia, que durante 6 años, de 1808 a 1814, este lugar va a ser ocupado por las tropas francesas. Van a expulsar a los cartujos que aquí había y va a ser un cuartel general. Yo siempre invito a lanzar la imaginación al vuelo y pensar, pasar de ser un monasterio a un cuartel general del ejército, que los cambios serían. Bueno, pues después de este momento se marchan el ejército francés, vuelven los cartujos, pero tenemos una fecha muy señalada, es 1836, la desamortización de Mendizábal. Son expulsados de nuevo los monjes y este monasterio, como muchos otros, son vendidos o alquilados a empresarios o, bueno, personas que dan otro uso. Este concretamente es vendido o lo compra un empresario que se dedica a la fabricación de trabajar las telas. Sobre todo se dedica a la fabricación de pañuelos para el cuello de señora, lo que conocemos como los foulard. Sí. Va a montar en todo el entorno pues los telares para confeccionarlos. Los obreros van a vivir en las celdas de los monjes, y aquí en esta nave de la iglesia, como es un espacio muy grande, pues él entendía de negocio lo que no entendía de arte, probablemente, y entonces para él, para su funcionamiento empresarial, pues era maravilloso para poner unos andamios a los 2 lados y colgar las telas y ponerlas a secar para después darles esa forma. Pero no era consciente de la calidad y de la celebridad de Goya, que era el autor de las pinturas, o veía unas pinturas ahí y digo, pues vale, como en la promo, ¿no?, del programa, que bueno, la gente que ha estado fuera de Aragón no la ha podido escuchar, ¿no?, pero había una promo en la que se rasgaba, bueno, una cosa cómica. Bueno, la vamos a colgar en las redes sociales porque es muy divertida la promo que hizo Radio Zaragoza del anuncio del programa. Yo creo que este paisano, el fabricante de telas, pues debe de ser algo parecido, ¿no? Sí, parecido sería. El caso es que eso que hizo que en esta pared que está a nuestra derecha, por ser la parte más húmeda y en conjunto con esas vapores, podemos decir, que se desprendían de los productos químicos que utilizaban para ese secado de telas, pues debido a que Goya ha pintado aquí directamente sobre la pared, es óleo sobre yeso o óleo sobre la pared directamente, va a hacer que 4 de esta serie de las 11 pinturas vayan a desaparecer, vayan a perderse. Evidentemente las otras 7 se conservan con su deterioro que se producen por ese fenómeno también, pero son restauradas y las podemos ver tal como Goya las pintó.
Estas posteriormente van a ser realizadas después de este tiempo de ocupación del empresario y un tiempo de abandono de la Cartuja. Llegaremos al siglo XX, a principios del siglo XX, 1901, 1902, y van a ser los monjes franceses, los que viven en Francia, de la orden, quienes, produciéndose un fenómeno similar a la desamortización de Mendizábal en Francia, van a venir a esta Cartuja, van a ocuparla de nuevo, van a hacer la restauración correspondiente, que va a ser una restauración muy importante, por lo que hemos señalado de ese deterioro, y, entre otras cosas, se van a restaurar las pinturas deterioradas de Goya, y estas 4 que han desaparecido por completo van a ser pintadas por los hermanos Buffet. Paul y Amadé Buffet son pintores reconocidos de origen francés, y las van a pintar en París. Y diremos, ¿cómo si las pintaron en París? Están aquí, ¿los tenían que pintar aquí? ¿Las trajeron en camiones? No, es broma. Bueno, es que ellos ya las pintaron sobre el lienzo, entonces fueron pintadas ya sobre el lienzo y fueron traídas aquí y ya se colocaron aquí. Por lo tanto, nos encontramos pues las de Goya, evidentemente están pintadas sobre la pared, mientras que las de estos hermanos pintores fueron ya sobre el lienzo. Las representaciones, los motivos que reprodujeron los hermanos Buffet son los mismos que pintó Goya, pero evidentemente podemos observar con un estilo completamente diferente. Mucho más paisajístico, más... Bueno, no tiene pues acorde un poco al pensamiento y a la corriente artística de comienzos del siglo XX, ¿no? Casi una mezcla de muy pre-rafaelita, modernismo y bueno, lo que hubiera, una mezcla ahí un poco al extraña, hilo, ¿no? de lo que comentabas antes, que si se conocía a Goya o no cuando vino el empresario, pues bueno, cuando vinieron de nuevo los cartujos al principio del siglo XX para ocupar este lugar, pues iban a pintar con cal todas las pinturas que había. Vamos a dejarlo todo muy aséptico, muy limpio, pero un arquitecto alemán que participó en la restauración de aquí, que dijo, un momento, que esto tiene mucho valor, que esto es Goya, y podemos dar las gracias a esta persona, a este arquitecto, que tenemos las pinturas aquí, pues gracias a Dios. ¿Cómo nos tendríamos que imaginar la vida de los cartujos en este lugar, una vida dura pero autosuficiente, ¿no? Porque era una especie de ciudad al lado de Zaragoza. Sí. Efectivamente, aunque los monasterios siempre se construían en lugares apartados para vivir ese ambiente de silencio, y de hecho ellos tienen muy estipulada en sus reglas, en sus constituciones, pues esa austeridad. Ellos dentro del lugar pues tienen establecidos, aparte de su función principal, podemos decir que era la de la oración y el estudio, evidentemente hay una parte también que para poder vivir hay que de alguna forma generar pues son necesarios, aunque sea básico, para vivir. Entonces van a tener sus espacios, van a tener sus pequeños, cada monje en su celda va a tener su pequeño taller artesanal, donde lo que se van a elaborar van a ser para consumo propio, básicamente, fabricarse pues las vestimentas, los calzados, el hábito, todo lo necesario que era. Sin perder de vista eso. O sea, las sandalias y todo se lo hacían ellos, no se lo intercambiaban, no estaba broma aparte del hermano Nike, por ejemplo, que era el que hacía las zapatillas, las mejores zapatillas, ¿no? Y seguramente, ¿no? Seguramente. Estaba el hermano Adidas y el hermano Nike. Sí. Bueno, entonces, ya un poco enlazando con esta avenida que que en el siglo XX a principios llegaron ya a este lugar, de nuevo, pues ya ha habido una habitabilidad, se ha habitado de forma continua hasta el año 2011. 2011 quedan muy poquitos cartujos, 8 o 10, eran mayores enfermos y no era viable ya el poder continuar aquí haciendo la vida que ellos hacían, y se trasladaron a otro de los monasterios que esta misma orden tiene en España. Hay 3 más, masculinos y uno femenino, pues concretamente los de aquí fueron a Portacoel y Valencia, unos y a Miraflores, Burgos, otros. Y poco después llega la comunidad a la que tú, Mario Sebastián, de la que eres miembro, Chemin Neuf, que es
nace en el año 1973, es de origen francés y tiene una vida particular también con muchos elementos similares a los cartujos, pero más seglar. Bueno, evidentemente los monjes eran clausura, por lo tanto había una incomunicación con el exterior. Nosotros no somos clausura. Nosotros acudimos aquí por invitación de los cartujos cuando se marchaban ya, pues sobre todo ellos en su discernimiento querían que este lugar, porque tenía muchos elementos, era un lugar religioso, que era un lugar también donde había una parte de arte aragonés, como se ha estado definiendo, de una riqueza ya de reconocido como Goya. Entonces, sobre todo lo que ellos querían, de alguna forma, conservar este lugar, era que siguiese siendo un lugar de oración y de acogida, ¿eh? De ahí que sus propuestas pues iban orientadas más a a comunidades religiosas, de tal manera que se pudiese mantener ese aspecto, ese deseo que ellos tenían, que habían vivido durante tantos años. Entonces fue una invitación. Nosotros también, la comunidad como tal, tuvo que hacer un gran discernimiento porque era un lugar muy grande, estaba bastante deteriorado y demás. Pero después de ese discernimiento pues se dijo que sí. Ayudó también, una parte muy importante que ayudó es que nuestra comunidad se dedica a la formación internacional, de tal manera que acoge durante cada año a un número importante de familias y de jóvenes y de parejas que están habitando aquí durante todo el curso, pues en el orden de 150, 160 personas, con niños y todo, que los niños van al colegio. Entonces, aparte de tener otras misiones, como está definido en cualquier comunidad, y decía un poco Nacho, la espiritualidad nuestra espiritualidad, pues evidente está fundamentada en dos pilares o en dos pulmones de los que respiramos, podemos decir, que es la espiritualidad ignaciana de nuestro querido San Ignacio de Loyola, y de la renovación carismática. Entonces conjugamos esas dos espiritualidades. A veces dice la gente, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible, Ignacio, el discernimiento con la efusión del espíritu, que es tan intangible, ¿no? Sí. Y tenemos también una vocación ecuménica. Nuestra vocación es una vocación ecuménica. Entonces, pues bueno, desde el 2012 es cuando estamos aquí. Hay mucha relación con la diócesis, por lo tanto, en ese aspecto de vivencia es mucho, con el exterior, no como cualquier otro, claro. Elemento religioso dentro de la diócesis, me refiero, o sea que en ese aspecto. Sí. Y gracias a esta comunidad, a Seminov, pues podemos estar hoy aquí haciendo este programa de Ser Historia, y se ha rehabilitado y se ha restaurado pues la vida y el patrimonio de una cartuja que tiene sus visitas especiales. Me gustaría que nos lo recordaras, Mario, porque muchos de los que nos están escuchando seguro que se sienten atraídos para venir a verla y a conocerla. ¿Cómo pueden visitarla? Evidentemente, como esto que tenemos aquí es patrimonio cultural de todos, y evidentemente estas pinturas siempre tendrán que estar aquí, porque como hemos dicho, están en las paredes, y como no nos llevamos las paredes de la iglesia, no, estas no van al Prado, ni van al Museo Provincial, ni van a ningún otro sitio. Estas tienen que ser aquí. Además, señalar una cosa muy, muy importante también, es que aunque en estos momentos son 7 las pinturas que tenemos de Goya originales, tenemos que decir que se conserva la mayor superficie de pintura de Goya en Aragón en este lugar. No nombro el Prado porque, bueno, eso ya son palabras mayores, sabemos que el Prado se lleva todo. Pero aquí en esta iglesia tenemos la mayor superficie de pinturas de Goya, porque si se dan cuenta, pues cada pintura de estas tiene unas dimensiones de 7 y hasta 11 metros de ancho por 3 de alto. Entonces es impresionante. ¿Y cuándo se puede visitar? ¿Cómo se puede visitar? Sí, tenemos visitas establecidas, hay 2 pases todos los sábados del año, y son uno a las 10 de la mañana y otro a las 11:30.
Es una visita que no solamente se ven las pinturas, sino que se ven distintas dependencias de la Cartuja, con lo cual podemos trasladar pues eso que hemos explicado en la vivencia de los cartujos a una forma visual y tangible. Se ve una celda de Cartujo, cómo vivían, se ve la sala capitular, se ve un claustro, el claustro de las capillas con su jardín, esta misma iglesia donde estamos nosotros, con su explicación correspondiente de esta pintura que ya se ha nombrado pintura religiosa de Goya, de sus años de juventud, recién venido de la escuela veneciana, sobre todo de Italia, y que representa, como no podía ser de otra forma, distintas secuencias de la vida de la Virgen, porque, como he nombrado al principio, la espiritualidad de los cartujos está fundamentada en la espiritualidad de la Virgen, de vivir en ese silencio, en ese recogimiento, en el orar por los demás, y entonces es la patrona y la Cartuja está construida en honor a la Virgen. Por lo tanto, aquí, tanto en las pinturas como en el retablo que tenemos detrás, son distintas secuencias de la vida de la Virgen. Bueno, nosotros en nuestras redes sociales de Ser Historia vamos a poner la forma de contacto con la Cartuja para poder venir a realizar estas visitas que, como digo, merecen la pena. 2 pases todos los sábados. Mario y Sebastián, miembro de la comunidad Chemin Nou, Nuevo Camino, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A todos vosotros también, muchísimas gracias por vuestra acogida y vuestro, también hacer, como lo hacéis. Muchas gracias. Si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hemos llegado al fin de una larga espera. Dentro de unos días haré mi entrada en Madrid, que será de nuevo la corte del rey de las Españas. Este puede considerarse el primer consejo de vuestra majestad en su recuperado reino. Y es nuestro deber impedir que sea el último. No veo lo que quiere decir el señor Montijo con sus palabras. Las Cortes pretenden que el rey jure la Constitución. ¿Y bien? Ese juramento sería tanto como firmar la abdicación. Nada hay que haga suponer tal cosa. Las Cortes no han redactado la Constitución para gobernar contra el rey, sino junto a él. El rey de España lo es por la gracia de Dios. Rey absoluto y padre legítimo de todos los españoles. ¿Quiénes son esos diputados extravagantes y vocingleros para igualarse con tan alta majestad? General, un juramento semejante sería el primer paso en la destrucción y acabamiento de la monarquía, cuyos intereses, con tener poco que ver con lo terrenal, rozan casi lo sagrado. Como sagrada es la sangre de quienes cayeron defendiendo la corona frente al invasor. La corona, general, la corona. ¿Acaso cayó alguien con la palabra Constitución en los labios? Y desde luego que al sacerdote no le faltaba la razón. Escuchábamos un fragmento de una serie de televisión española también, Los desastres de la guerra, en donde se hablaba de ese ambiente tan atronador, ¿no?, durante la guerra de la independencia y lo que sucedió años después, ¿no?, esa convulsión, como digo, política y social que rodea un poco también todo lo que estamos hablando en este programa especial de Ser Historia, dedicado a la figura de Goya, dedicado a esta cartuja de Aula Dei en Zaragoza. Y los próximos minutos los queríamos dedicar precisamente a esa onda, ¿no?, a ese movimiento que lo podemos focalizar en Aragón, pero se extendió por toda la península, por toda España, con el paso de las tropas napoleónicas y esa guerra a partir del año 1808. Daniel Acuillé, bienvenido a Ser Historia. Muy buenas.
Encantado de estar aquí. Daniel Aquillué es profesor ayudante y doctor, y le traemos sobre todo porque ha sacado con la editorial La Esfera un libro que recomendamos, Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, en donde habla precisamente un poco del tema que queríamos abordar en los próximos minutos. Daniel, las guerras napoleónicas fueron quizás un momento de devastación en la historia de Europa, y es curioso, ¿no? Porque Napoleón siempre es ensalzado como un gran general y sin embargo podríamos decir que quizás es arrastrados por ese presentismo, ¿no? Pero hoy sería calificado como criminal de guerra, ¿no? Seguramente. Bueno, las guerras napoleónicas que devastaron Europa entre 1799 y 1815 se han considerado la primera guerra total por la devastación que supuso. Y en cuanto a Napoleón, hay que ver también las distintas caras que tuvo y las distintas fases, porque el Napoleón ya emperador a partir de 1804 ya va a ser un emperador autoritario. Y aunque algunos lo vieran como Robespierre a caballo, a nadie le gustaban los misioneros armados. Robespierre a caballo, esa definición me gusta. ¿Eh? Desde luego, Napoleón es un personaje, como digo, muy atractivo desde el punto de vista histórico, pero quizás hizo cosas muy buenas, como también hizo Julio César o Alejandro Magno, otros grandes, ¿no? Protagonistas de la historia. Pero quizás una de las huellas más oscuras, ¿no? Es la destrucción, el saqueo y la aniquilación de parte del patrimonio, ¿no? Antes lo comentábamos con nuestro invitado, hablando de la Cartuja donde nos encontramos, de Aula Dei en Zaragoza, el hecho de que esto se utilizara, esta maravilla del arte y del pensamiento humano, ya sea creyente o no deja de ser parte de nuestra propia existencia y de nuestra propia esencia, se utilizará como cuartel, ¿no? Bueno, las tropas napoleónicas tenían la máxima de vivir sobre el terreno y alojarse donde buenamente podían. Y eso que había funcionado a Napoleón en otros lugares de Europa más ricos, en el caso de España, asolada por diversas crisis desde comienzos del siglo XIX, conllevó una mayor virulencia, unos mayores desastres de la guerra que luego reflejaría el propio Francisco de Goya. Y claro, sus soldados exigían raciones, robaban o saqueaban directamente a esas comunidades campesinas, a las comunidades religiosas, donde también utilizaban sus edificios como cuarteles, y eso provocó también una reacción muy violenta, dando lugar a esa espiral de violencias que caracterizó la guerra de independencia y que tanto impactarían lo que le contaron a Francisco de Goya. Uh-huh. Claro, y que él vivió también de alguna forma en primera persona y que por eso reflejó, ¿no? en esos desastres de la guerra, que debió de ser una de las etapas más violentas, no voy a decir de nuestra historia, ¿no? Porque cualquier muerte, ¿dónde está la violencia? O lo más extremo, que cuando muere 1, 2, 3, 4, no hay número, ¿no? Es un poco absurdo intentar poner guarismos a estos datos, ¿no? Pero sobre todo era un poco imagino que el sinsentido, ¿no? de aquella batalla, de aquella guerra, con ese engaño de Napoleón, ¿no? Si nosotros vamos de camino a Portugal, ¿no? Y al final te quedas aquí y haces lo que generó también ese espíritu antifrancés, pero también hubo mucha gente que los recibió con los brazos abiertos, los afrancesados, ¿no? Sí, bueno, la guerra de independencia, que conocemos con ese nombre, y que en realidad fue una guerra internacional, un inicio de una revolución, luego con las Cortes de Cádiz, pero también tuvo un matiz de guerra civil, ya que hay una doble legitimidad en España en ese momento. La encarnada por José Napoleón, José Bonaparte, rey de España e Indias, por la gracia de su hermano, tras las abdicaciones de Bayona del 6 de mayo de 1808, a quienes van a apoyar una parte de los españoles, si bien minoritaria, los llamados afrancesados o josefinos, en los que se va a inscribir el propio Francisco de Goya, ya decididamente después de la campaña de otoño de 1808, en la que el propio Napoleón interviene como un rayo, desbaratando a diversos ejércitos españoles y marchándose pensando que la guerra de España ya iba a acabar. Con lo que no contaba era
con esa tremenda movilización popular, los asedios, la guerrilla, que darían lugar a una guerra especialmente sangrienta en los siguientes 6 años. La excusa que se tomaba, ¿no?, para el saqueo de obras de arte era la creación de un museo, ¿no?, el Museo Napoleón, que luego sería el Museo del Louvre en París, y eso justificaba, ¿no?, el robo de todo tipo de obras de arte, ya fueran pinturas, esculturas, joyas, retablos enteros, absolutamente todo, ¿no? Bueno, durante esos 6 años de guerra el patrimonio histórico-artístico español sufrió mucho por diversas cuestiones. La primera, como mencionas, ese Museo Napoleón, al que el propio José Bonaparte envió más de 50 cuadros españoles a lo largo de la guerra. Pero a eso hay que sumar las obras de conventos desamortizados por el gobierno josefino, la intención del rey José de crear el Museo Josefino en Madrid, que podría ser la semilla de lo que luego sería el Museo del Prado, pero que nunca se llegó a realizar, y luego los saqueos, tanto de la propia tropa francesa cuando asaltaba ciudades y tomaban botín, como de los propios mariscales de Napoleón. Y aquí el caso más sangrante y más sonado es el del mariscal Soult en Andalucía que se conquistó en su mayor parte en 1810, salvo Cádiz, Tarifa y algunas otras plazas. Pues el mariscal Soult se llevó varios cuadros de Zurbarán, de Velázquez, a su colección particular en Francia. Y además, de otras partes de España siguieron saliendo también obras de arte. Parte fueron recuperadas en la batalla de Vitoria en junio de 1813, aunque luego Fernando VII regalaría parte de esas obras al general británico Wellington. Y otra parte, 284 obras de arte, serían rescatadas en 1815 en París por el general español Álava, que apunta a la bayoneta. Esta historia es buenísima, ¿no? Porque, claro, se recupera no por una negociación, un acuerdo diplomático, ¿no?, sino que nos presentamos ahí con soldados británicos, creo que era. Exacto, porque el general Álava, natural de Vitoria, había estado con Wellington en la batalla de Waterloo, en la derrota de Napoleón Bonaparte. Y tras ella, en la marcha y en la llegada a París, Álava, por su cuenta, coge a soldados británicos, se los lleva al Museo Napoleón y dice: estas obras son españolas, me las llevo de regreso. Y se las lleva a la fuerza, como a la fuerza habían salido. Además hacen un itinerario especial para no pasar por Francia, desde París hacia el sur y cruzar los Pirineos, sino que van por mar para evitar precisamente que en el camino pues pudiera haber algún desencuentro, ¿no?, con los franceses. Sí, además el transporte naval era más seguro, además bajo la protección de la Royal Navy. La historia de los soldados franceses también, bueno, pues es visto ahora con el tiempo, pues dices, bueno, pues es una muesca más, ¿no?, de la historia. No vamos aquí a valorar o a criticar lo que se hizo, lo que no se hizo. Estamos contando lo que pasó, que eso es un poco la labor que tiene que hacer el historiador, no entrar a valorar desde un punto de vista ético o moral si se hizo esto o lo otro. Pero fue un poco trepidante, ¿no?, la vida de los soldados, movilizándose y durmiendo en lugares como estos, como esta Cartuja Aula Dei, que antes lo decíamos, eran como ciudades, ¿no?, dentro de las ciudades o en las márgenes de las ciudades, donde podían encontrar pues prácticamente de todo, no solamente lugares para dormir, sino también para alimentarse, para arrapañar cosas, eran pues un poco todo, ¿no? Sí, aquí voy a contar una anécdota que nos la cuenta Louis-François Lejeune, que era oficial de ingenieros francés, alguien muy culto, muy ilustrado, que luego publicó sus memorias y un libro específico sobre Zaragoza, sobre los sitios de Zaragoza. Lejeune, en enero de 1809, una vez las tropas napoleónicas toman el monasterio de Santa Engracia, en los muros de Zaragoza, y ya combaten en ese combate tan sangriento dentro de la ciudad, calle a calle, casa por casa, describe horrorizado cómo los soldados franceses en el monasterio de Santa Engracia utilizaban lienzos de obras de arte, cuadros y libros para encender hogueras y calentarse. Y él lo describe como horrorizado, incluso les reprendía. Pero los soldados respondían que tenían frío en enero, en febrero de 1809, en Zaragoza, en ese combate dantesco. Esos soldados de a pie lo que pensaban era en sobrevivir
y si tenían que quemar obras de arte, las quemaban para calentarse. La guerra, ¿no? Es quizás ese desastre mayor, ¿no? que implica y lleva a hacer absolutamente cosas horribles, ¿no? Y podríamos calificarlas como cosas sin sentido. Desde el punto de vista artístico, ¿no? En esos sitios de Zaragoza, también la pérdida de patrimonio y el paso no solamente por este lugar donde nos encontramos, sino por otros de Aragón y de la península. Al final, esa pérdida de patrimonio, pues es... Ahora vemos, ¿no? Por ejemplo, tiene su historia particular, ¿no? La Venus del Espejo de Velázquez, que está en el British, otros retratos de miembros de la familia real, de Felipe IV, por ejemplo, que están en otros museos. Eso es lo que ha hecho también un poco que las obras de arte tengan su vida propia, ¿no? Sí, bueno, las obras de arte viven las vicisitudes de cada momento histórico y en las guerras sufren especialmente, pero luego también hay otros momentos de paz que también se pierden obras de arte por expolio, por descuido o por especulación en el urbanismo de las ciudades, que son igualmente sangrantes. En Zaragoza y Aragón perdió mucho patrimonio en la guerra contra Napoleón, igual que perdió muchas vidas. Pero en los 200 años desde la guerra contra Napoleón a esta parte se ha seguido, por desgracia, perdiendo patrimonio. Y está muy bien que se hagan estos programas, que se recuerde a Goya, que se recuerde este patrimonio histórico como esta cartuja de Aula Dei, para reivindicar que hay que cuidar, poner en valor y conservar nuestro patrimonio histórico. Con eso nos quedamos, quizás con una reflexión maravillosa de nuestro invitado, Daniel Aquillué, para pensar dos veces, ¿eh? Cada vez que visitamos un monumento, yo como egiptólogo o egiptoloco, siempre, ¿no? A los grupos que llevo, siempre llamo la atención de llevaos la mochila delante, no toquéis absolutamente nada, es parte nuestra de nuestra propia existencia, de nuestra propia trascendencia, ¿no? Es parte de nuestra historia y de nosotros depende que todo eso siga vivo para las generaciones futuras, ¿no? Porque si lo destrozamos, pues no quedará nada absolutamente de ello, y es quizás un poco lo que ha sucedido en los siglos anteriores, ¿no? No solamente, como decía nuestro invitado, en relación a la guerra de la independencia contra los franceses, sino en otros momentos también de la historia. Daniel Aquillué, autor de Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, publicado por La Esfera. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido todo un placer. Gracias. Pues sin hacer ruido, que estamos en un lugar cartujo, vamos a ir despidiendo el programa, porque seguro que los cartujos, cuyo espíritu, cuyos fantasmas, no sabemos cómo entenderlo, seguro que nos rodean y estarán atentos a lo que hacemos y a lo que decimos. Pues vamos a despedir este programa, como decía al principio, ¿no? Dando las gracias a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón. Sin su apoyo este programa no hubiera sido posible, y también a la comunidad Semin Nov, que nos ha abierto las puertas de este lugar maravilloso para poder realizar este programa a los pies del altar de la iglesia, rodeado de estas pinturas maravillosas, sobre todo especialmente las de Goya, que ha servido de eje conductor de nuestro programa. Quería dar las gracias también, y me gustaría que le dierais un aplauso muy especial a nuestro compañero técnico Alberto Gómez, que ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo, y sin su trabajo desde luego esto no hubiera sonado tan bien. Muchísimas gracias, Alberto. Ana Caballero ha estado controlando la producción y las redes sociales, ahí nos está grabando con el móvil. Un aplauso para ella también. Fermín Agustí desde Madrid ha estado en la producción, y quería dar también un cariñoso saludo y las gracias a todos los compañeros de Radio Zaragoza, a Lorenzo Gómez,
a Cristina Puello, a José María Tejerina, el jefe de todos nosotros. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas en esta noche de la cultura aquí en la cadena SER, con libros, literatura, cine, un montón de cosas. Nosotros nos seguimos escuchando aquí la semana que viene. Muchísimas gracias, Zaragoza, muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí a esta cartuja de Aula Dei. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.